Hola muchachos, vamos a hacer la introducción a cinemática directa, que es el tema del laboratorio 1.1, que es el que tienen que entregar este corte. Vamos a hacer esta introducción para que tengan una idea de lo que se quiere con la práctica, ya que este tema lo tocaremos en la sesión teórica, si no estoy mal, hasta dentro de un par de semanas. Así que para que no esperen tanto, vamos a hacer una introducción hoy, a grandes rasgos, de manera general. Ya en clase haremos o la explicación más detallada. Entonces, cinemática directa. La pregunta que queremos responder es ¿qué posición y orientación tendrá el efector final? El efector final, recordemos que es el último eslabón de nuestro manipulador, ¿sí? Tenemos un manipulador que es una serie de eslabones pegados o unidos mediante articulaciones, y el último eslabón tiene el efector final, que va a variar dependiendo de la actividad. Si es un robot que coge cosas, pues va a ser un determinado efector. Si es un robot que corta, pues va a tener otro efector. Si es un robot que solda, también va a tener otro efector, etc. Entonces, ¿qué posición y orientación? ¿Sí? Entonces estamos hablando de la localización, porque son ambas cosas, posición y orientación. Tendrá el efector final si conocemos los valores de rotación o desplazamiento de las articulaciones. O sea, de las otras articulaciones del robot. ¿Qué pasa dónde va a quedar este efector final si la primera articulación gira tantos grados, si la segunda se desplaza tanta distancia, si estamos hablando de una articulación prismática, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos averiguar. Si yo muevo todas las articulaciones cierta cantidad, ¿dónde queda mi efector final? Necesitamos saber la posición y orientación del sistema de referencia solidario al efector final. Entonces vamos a ver que en cada articulación de nuestro robot manipulador vamos a poner un sistema de referencia, o sea, un sistema coordenado de tres dimensiones, X, Y, Z, en cada articulación. Pues eso equivale a que también está asociado a su eslabón. Lo colocamos en la articulación, pero pues está asociado a su eslabón. Y pues para responder a la pregunta de arriba, lo que necesitamos es saber la posición y orientación, nuevamente, del sistema de referencia solidario, o sea, que está pegado, o sea, ¿sí? Que está unido al efector final con respecto al sistema de referencia fijo, que es el que no se mueve, ¿sí? el marco de referencia inercial. Esto podemos hacerlo mediante tres métodos, pero nos vamos a enfocar en uno. En clase tal vez veremos un ejemplo de los dos primeros, métodos geométricos y matrices homogéneas, pero en realidad el que más se usa y con el que se va a la fija es la convención de Navier-Hartenberg. Con los otros métodos a veces se complica la obtención de la cinemática directa. Este nos asegura que la vamos a encontrar. ¿Y por qué? Pues porque es una serie de pasos para transformar un sistema de referencia. Miren los sistemas de referencia aquí. Miren, este es el fijo, el que no se mueve, el que está en el mundo. Acá tenemos el de la primera articulación, pues que también corresponde al primer eslabón. Esta primera articulación, miren que rota. Acá tenemos el segundo sistema de referencia, que está asociado a la segunda articulación, que miren que esta segunda articulación se mueve hacia arriba y hacia abajo. Luego tenemos el sistema de referencia de la tercera articulación. Mira, de hecho ahí se ve Z3, X3, digo Y3, X3, Z3. Este también es prismático, ¿sí ven? Va, rotación, gira de manera circular, prismático, arriba abajo, prismático, izquierda, derecha. Y miren que este lo sacaron, lo colocaron por aquí afuera para que no quedara montado sobre este otro. Este es de rotación, es el último. Entonces tenemos cuatro articulaciones, cuatro sistemas de referencia asociados a esas articulaciones, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el X0, Y0, Z0, que es el sistema de referencia o marco de referencia inercial, el que está fijo. Vemos que hay unas distancias. En el E1 esto es una distancia fija, mientras que D2 es una distancia variable, pues porque corresponde a la articulación prismática, ¿sí? Nuevamente aquí tenemos D3, es una distancia variable, ¿sí? Porque corresponde a esta otra articulación prismática. Y tenemos aquí θ4, que pues corresponde a esta articulación de rotación. Miren que también están numerados los eslabones. Tenemos eslabón 1, eslabón 2, eslabón 3 y eslabón 4. Y aquí está el eslabón 0, que es el fijo. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, es una serie de pasos para transformar un sistema de referencia asociado a un eslabón del robot
en otro sistema de referencia asociado a otro eslabón del robot. O sea que lo que vamos a ir haciendo es averiguando qué operaciones tenemos que hacer sobre cada uno de estos marcos de referencia para, por ejemplo, nos paramos en este marco de referencia, el inercial, ¿cómo lo convertimos en el marco de referencia de la articulación 1? Tal vez es una traslación, tal vez es una rotación. Vamos a ver que son 4 pasos. Al final del procedimiento de aplicar el método de Navier-Hartenberg, vamos a obtener una tabla de parámetros de Navier-Hartenberg. Entonces, hay 4 parámetros. Teta y D corresponden a las articulaciones de rotación, si se acuerdan. Aquí tenemos acá teta, ¿sí ven? Acá este teta, y también tenemos D, que son las articulaciones prismáticas. Y vamos a tener también una A y un alfa. Esta A va a corresponder a unas distancias, y este alfa va a corresponder a otra rotación. Y vemos que aquí tenemos a las articulaciones. Esto es como decir, ¿cómo hicimos para pasar del marco de referencia fijo? ¿Cómo hicimos para pasar del marco de referencia fijo a la articulación 1? O sea, ¿cómo hicimos para pasar de este a este? Pues tuvimos que rotar tanto, desplazarnos tanto en este eje, desplazarnos tanto en este otro eje y rotar en este otro eje. Luego, ¿cómo hicimos para pasar de la articulación 1 a la 2? Pues lo mismo, tuvimos que rotar tanto, desplazarnos en este eje, desplazarnos en este otro eje y rotar con respecto a este otro. Y así sucesivamente vamos a obtener esta tabla. ¿Cuáles son las transformaciones para pasar de un sistema de referencia a otro? Tenemos 4 transformaciones. Tenemos una rotación alrededor del eje Z, ¿sí? De un ángulo θi, que como ya vimos corresponde a la variable de articulación. Luego de que rotamos con respecto a, o sea, siempre tengan en cuenta, queremos pasar de un sistema de referencia al siguiente. Entonces, rotamos con respecto al sistema anterior, en Z. Luego nos trasladamos a lo largo de ese eje Z del sistema anterior, por eso está ahí -1, una distancia de I. ¿Listo? Entonces rotamos y nos movemos en Z. Y eso estamos haciéndolo en el sistema de referencia anterior. Luego nos volvemos a trasladar a lo largo de ahora el eje X y ya de la nueva posición. O sea, porque ya tenemos los dos sistemas, al menos con el origen junto. Entonces, el origen es el punto donde se intersectan la X, Y, Z. Entonces ahora vamos a hacer una traslación alrededor del eje X de la articulación actual, porque ya ambos sistemas coinciden, una distancia ahí. Y luego rotamos alrededor del eje X del sistema de referencia al marco de referencia actual, un ángulo alfa i. Vamos a ver en clase, de hecho es esta semana, que estas son unas transformaciones que corresponden a unas matrices de rotación, y aquí las tenemos, miren, matrices de rotación. Entonces esto es una matriz de rotación con respecto al eje Z, aquí lo tenemos, un ángulo θi, acá está. Ahora tenemos una matriz de transformación que corresponde a una traslación, que aquí lo representamos con una distancia de I en Z, listo. Tenemos otra traslación de AI en el eje X. Y por último tenemos una rotación alrededor del eje X, un ángulo ahí. Si multiplicamos todas estas matrices vamos a obtener esta matriz total. O sea que esta es la matriz que tenemos que aplicarle a todas las transformaciones de un sistema al otro. O sea, si le aplicamos esta matriz a una articulación, a un sistema de referencia en una articulación, llegamos al sistema de referencia en la siguiente articulación. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestra misión es hallar estos valores de teta, de D, de A y de alfa. Esa es nuestra misión. Venimos y lo reemplazamos aquí. Esto es coseno de teta i, coseno de alfa i por seno de teta i, etc. Lo reemplazamos y ya tenemos nuestra matriz. Y miren que esta es la matriz de rotación que nos lleva del sistema o de la articulación I-1 a la articulación I. ¿Sí? Esta es una notación que también vamos a usar en clase. Para terminar, vamos a ver a grandes rasgos cuáles son los pasos de esta convención. ¿Sí? Entonces, primero, enumerar los eslabones, ¿sí? Incluyendo el eslabón fijo, que es 0.
Luego enumerar las articulaciones, comenzando en la articulación 1. Luego comenzamos a ubicar los sistemas de referencia en las articulaciones. Pero eso a su vez tiene otros pasos. Entonces, para todas las articulaciones, menos la última es especial porque es la del efector final. Entonces, para todas menos la última, primero ubicamos los ejes Z de las articulaciones. Luego los ejes Z van a ser una línea infinita en cada articulación. Luego vamos a poner los orígenes. Entonces, vamos a ir a esa línea infinita del eje Z en cada articulación y vamos a poner el puntico del origen. Ahí en ese punto es donde se van a intersectar los ejes X y Y. Luego vamos a colocar los ejes X, luego los ejes Y. Y una vez tenemos todos los marcos de referencia de todas las articulaciones, ahí sí ubicamos el sistema de referencia de la última articulación. Después de eso, cuando ya tenemos todos los sistemas de referencia ubicados, vamos a hallar las transformaciones, o sea, los parámetros teta, d, a, alfa, para convertir de un sistema de referencia en el siguiente. ¿Sí? Ya tenemos todos los sistemas, entonces ahora vamos a analizar cuánto tengo que rotar, desplazar, rotar, para pasar de uno al siguiente. Cuando ya hayamos esos parámetros, ya podemos reemplazarlos en las matrices de transformación homogénea, que eso es un tema que vamos a ver en la próxima clase, las matrices de transformación homogénea, de un eslabón a otro. Entonces, hallamos los parámetros, los reemplazamos en esa matriz que vimos ahorita, que esa es una matriz, esta de acá, esta es una matriz de transformación homogénea. Entonces reemplazamos estos parámetros en esa matriz y hallamos las matrices. Y luego multiplicamos todas esas matrices de la articulación 1, 2, 3, 4, etc. Las multiplicamos todas y así hallamos la matriz de transformación homogénea total. Es decir, la que nos lleva desde la base del robot hasta el efector final. Que eso era lo que queríamos, responder. ¿Cómo? Volvamos a la pregunta con la que empezamos. La pregunta era, ¿qué posición y orientación tendrá el efector final si conocemos los valores de rotación o desplazamiento de las articulaciones? Con esa matriz de transformación, de transformación total, vamos a responder esta pregunta. Bueno, espero que les haya servido para tener idea de lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Recuerden también ir leyendo de las referencias que yo les dejo. Les dejo una última diapositiva con recursos, como introducción a los toolbox de MATLAB, y nos vemos en un próximo video.